Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Hechos 20. Hechos 20. Hoy vamos a leer versículos 17 hasta 27. 17 hasta 27. No sé por qué, pero siempre me encanta la reunión de la noche. Hay algo que siempre me ha gustado, desde cuando inicié de asistir a una iglesia que tenía reunión de la noche. Hay algo que es todavía formal, pero todavía un amigo mío lo llama casi como una extensión de culto familiar. En la mañana tenemos varias gente que son visitas, pero en la noche normalmente son gente que son miembros de la iglesia. Y es nosotros terminando juntos un día del Señor, viendo cómo Dios ha sido fiel con nosotros, probando antes de entrar a la semana de la bondad de gracia a través de su palabra. Entonces, me da ánimo estar aquí nuevamente enseñando la palabra a ustedes. Con eso en mente, leemos Hechos 20, 17 a 27. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que viniera sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fue útil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Santo, a cerrar este día del Señor, ayúdanos a ver en la vida de Pablo cómo es vivir en vista de quien tú eres. Él está hablando con esta iglesia acerca de su ministerio entre ellos. Oh Dios, ayúdanos a aprender del apóstol Pablo, pero aprender de él en la manera que él estaba predicando y mostrando Cristo Jesús. Que su propósito era que más gente podían conocer de la única manera de ser salvo, del Evangelio, que eran muertos en sus delitos y pecados. Pero por gracia, Cristo vino y se fue a la cruz y murió y resucitó. Y está listo para ofrecer salvación a los elegidos. Oh Dios, cáusanos en este tiempo juntos a aprender de ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. En estos 2 semanas que vamos a estar viendo este despido de Pablo, vamos a ver primeramente su argumento de cómo él actuaba, cómo él estaba como en su ministerio ahí en Éfeso. Él está hablando con la iglesia y eso es lo que vamos a ver hoy. Como en estos versículos él va a decirles cómo él actuaba. La próxima semana con los ancianos que él ha llamado en versículo 28 hasta el fin del capítulo, él va a decir cómo ellos deben actuar.
cómo ellos deben vivir en vista de lo que Él ha enseñado. En un sentido, hay dos partes. Yo he hecho esto y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Estaba mencionando a Rudy, uno de mis pastores favoritos, uno de los que he aprendido bastante, Al Martin, estaba en su iglesia por 36 años, de 62 hasta 98. Y 98, cuando él salió, él predicó este texto. Porque él quería que ellos supieran cómo él trató de vivir entre ellos y después cómo ellos deben seguir adelante. Y nosotros vamos a verlo en dos partes, esta semana y la próxima semana. Entonces, debemos ver hoy esta idea. ¿Cómo fue el ministerio de Pablo entre ellos? Cuando él llamó a los ancianos y mandó este mensaje a Éfeso, él dio ciertas palabras. Y veamos cómo él funcionó. Y hay 4 cosas que vamos a ver hoy por la noche, rápidamente. Primeramente, veamos su amor por el pueblo de Dios. Su amor por el pueblo de Dios. Y lo veamos en versículos 18 y 19. Primeramente, él dice, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que viniera sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Entonces, lo que veamos es, él está diciendo que cómo he sido con ustedes en todo este tiempo. En un sentido, lo que él está tratando de decir, que él convivió con ellos en ese tiempo. Cuando llegamos a Tesalonicenses, él va a decir que él a esa iglesia le dio ¿qué? Su vida. Entonces, más del evangelio, yo quería vivir con ustedes. En un sentido, él está tratando de decir que yo fui parte de ustedes. Cuando yo llegué, yo no estaba tratando de esconderme, no estaba tratando de vivir distinta de ustedes, pero ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí. En vista de lo que significaba, él estaba diciendo, yo estaba listo para aguantar lo que ustedes estaban viviendo. Yo estaba listo para llorar con ustedes, a visitar a ustedes. Y él va a mencionar más adelante, bien saben cómo no rehuí declararle a ustedes nada que fue útil. Y él se fue entre ellos en casa a casa, en versículo 20, y enseñarles públicamente y de casa en casa. Él vivió con ellos. La primera cosa del ministerio de Pablo que veamos es que Pablo conoció a las ovejas. Él está hablando con la gente de Éfeso, diciendo que podía vivir de esta manera entre ustedes, porque cuando llegué de manera humildemente y con lágrimas, sabiendo los costos que iba a venir, yo viví con un amor por ustedes y entre ustedes. Y nosotros podemos sí aplicar eso a los que van a ser pastores y líderes, pero como hemos mencionado hoy en la mañana, cómo debemos actuar como creyentes entre nosotros, en un sentido, nosotros debemos, en amor unos con otros, mostrar este tipo de comunión. Que nosotros podemos vivir de esta manera y tener un amor por el pueblo de Dios de esta manera. Mostrando amor unos con otros. Eso significa conociendo lo que está pasando en la vida de otros. Eso es llorando con otros, riendo con otros, pasando tiempo con otros, buscando esa manera de vivir. Lo que Pablo está mostrando en estos 2 versículos es que él estaba listo de manera humilde, aprendido de su Señor, cómo vivir con lo demás, cómo amar a lo demás, cómo mostrar que su ministerio no era acerca de él mismo, pero acerca de lo demás, hablando de Cristo, hablando del Evangelio, porque encima de eso, él está diciendo que él estaba listo para predicar ciertas cosas, y vamos a hablar de eso en el siguiente punto. Pero la manera que él tenía un amor por estos hermanos en Éfeso. Y a veces eso me lleva a pensar en nosotros mismos.
si eso es como veamos unos al otros, que estamos listos para dar nuestra vida para lo demás. Que eso significa que estaba hablando otra vez con Rudy hoy y mencioné a alguien más entre semana, que la idea de vivir en familia o en comunión en una iglesia no es nada eficiente. En el sentido que normalmente gente cuestan tiempo y a veces dinero y a veces cargas mentales y todas esas cosas. Pero cuando tomamos votos en la iglesia, que estamos diciendo que nosotros vamos a vivir pensando en lo demás. Y cuando digo que no es eficiente, a veces nosotros pasamos café tras café, tras café, tras café, tras café, hablando con alguien y siempre es lo mismo. El pastor que vino para la conferencia, Carlton Wynn, me dijo, cada semana yo voy a un lugar de ancianos y hay un hombre de la iglesia que está allá. Y yo voy cada semana y oro con él por 1 hora. Y es todas las semanas y oremos por las mismas cosas. Y él dijo, mundialmente, Aarón, no hay nada eficiente en ese tiempo. Es una pérdida de 1 hora, si quiero ser honesto. Puedo hacer otras cosas con ese tiempo. Pero he tomado votos a esta persona a caminar con ello hacia el cielo. Entonces, aunque voy a dar mi tiempo, dar mis deseos a un lado, dejar mis deseos a un lado y amar a lo demás. Y eso es lo que Pablo está diciendo. He servido al Señor todo humilde, con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Listo para contar los costos de lo que significa. A veces nosotros queremos un cristianismo que no nos cuesta nada. Que no nos cuesta nada. Y queremos que es como llegar, escuchar un mensaje de un gringuito acá y después nos vamos a la casa. Pero lo que la Biblia enseña cuando nosotros seamos parte de una iglesia, que Él va a animar a los ancianos que tengan cuidado de ellos mismos y de la congregación, es como nosotros como congregación amamos unos a los otros. Listo para servir unos a los otros. Es algo que he estado pensando hoy bastante porque tenía que enseñar en escuela dominical acerca de orar por lo que está, dar gratitud por lo que está pasando en la vida de los demás. Eso significa conocimiento. Eso significa ver alrededor de ti y no decir, eso es fulano. Pero eso es fulano y yo sé lo que está pasando en su vida. He llorado con ese hermano. He conocido lo que está pasando en su vida. Eso es lo que Pablo está casi diciendo a ellos. Les ha dado mi vida. Yo traté de vivir entre ustedes. Eso es el primer punto de la manera que Pablo vea su ministerio entre la iglesia de Éfeso. Es con amor para el pueblo. Pero con amor por la palabra de Dios es el segundo punto. Con amor, con un propósito. Vea a versículo 20. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fue útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tantos a judíos como a griegos de arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Estaba comprometido de no solo andar con ellos. A veces nosotros podemos escuchar, Él amó al pueblo y solo hizo cosas para ellos. No, pero Él estaba diciendo, era a través de la palabra de Dios. Él estaba dándoles la palabra, estaba visitándoles en casa, estaba pasando tiempo con ellos públicamente, estaba enseñando frecuentemente las verdades de la palabra de Dios. Él está diciendo que yo no agarré algo y lo escondió, pero yo le dio todo que fue útil y de enseñarles, testificando de qué, de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Su enfoque no era lo que Él estaba haciendo. Su enfoque no era para que la gente aprendiera de quién es Pablo. Su enfoque era para que ellos podían entender la gloria de Cristo. Para que ellos puedan entender que las palabras de Dios tienen que ver con su vida, que la palabra de Dios tiene cosas para
enseñarnos que son útiles para nuestro bien y cómo vivamos. Pero lo hizo de maneras distintas, en un sentido. No era solamente aquí en el púlpito, no solo y de manera de anunciar hacia ellos y después nada más. No, Pablo tenía un patrón de ir a visitar. Es obvio que él tenía el patrón de ir a las casas de la gente de la iglesia, en casa a casa. Que él tenía el patrón de decir, voy a ir a visitar fulano en su casa. Y en esos momentos hablar de estas verdades. Es algo en lo cual yo quiero mejorar en un sentido como el pastor de esta iglesia. Y tenía un hombre que en un sentido no era mi mentor, pero aprendí de él bastante. Y se llama Ian Hamilton. Ian Hamilton vino a nuestra iglesia cuando un pastor se fue por un tiempo. Él nos visitó y era el pastor como ayudando, predicando los fines de semana por 3 meses. En esos 3 meses creo que Ian vino a mi casa por lo menos 4 veces. En 3 meses. Y estaba ahí a veces solo por unos 5 minutos a tocar. Él era el primer pastor para chinear a Catherine. Era el primer pastor que vino a saber cómo estábamos con la nueva cipota en la casa. Y él tenía el patrón que era famoso entre su iglesia y nuestra iglesia también, que en 3 semanas él visitó no solo a nosotros, a toda la iglesia, como unos 4 veces, cada familia, en 3 meses. Y eso es una extensión de lo que acaba de decir, lo que él hizo. Él humildemente estaba listo para contar los costos de ser el que estaba guiando a la iglesia o siendo un líder sobre la iglesia. Y es algo que, si usted es hombre en el proceso que ha sido nominado, algo que debe pensar también. ¿Cómo puedo visitar? ¿Cómo ir casa en casa? ¿Cómo puede ser que conozco a la gente de la iglesia? Es algo que debemos querer en la iglesia y él está mencionándolo, que no es solo enseñanza pública, pero es enseñanza en un montón de otros lugares enfocado en Cristo. No solo enfocado, no es a veces gente, entonces debo visitar y es check, check, check. He visitado. Eso no es el propósito. Pienso yo que él no tenía un calendario. Fui a ver fulano esta semana. No. Él se fue visitando, era su patrón de vivir. Entonces veamos aquí que él tenía un amor por la gente, pero para enseñarles, lo que él está diciendo es diciendo que él quería enseñarles acerca de quién es Cristo. Es interesante que él se nota algo ahí, que no hace distinción en eso. Porque aquí dice aún que él ha dicho que los judíos querían hacerle mal. En 21 dice, testificando solamente tantos a judíos como a griegos. No hice distinción. No era un evangelio para los griegos y un evangelio para los judíos. No era un tipo de visita para unos y no para otros. No, era una manera de verlos como yo voy a testificar del mismo Dios a todos porque todos necesitan el mismo Dios. Entonces, testificando solamente del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él se fue con el propósito que gente crecieron en el conocimiento de Dios. Pero su ministerio no solo era con amor para el pueblo o con amor para la palabra de Dios, pero con un deseo o estando listo para morir a él mismo. Veamos en versículos 22 hasta 24. Que él dice, ahora yo atado en el Espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me ha dado testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Él dice, me voy. Y en un sentido dice, no sé lo que va a venir, pero sé algunas cosas que va a venir.
Voy a encontrar aflicciones y cadenas. Él sabía las consecuencias por ir a Jerusalén o a otra ciudad. Él, sabiendo lo que viene en camino, se va y hace ese plan de regresar a Jerusalén, sabiendo, como él menciona en versículo 25, ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Sabiendo lo que esto es una despedida, es decir, nos vemos hasta el cielo en un sentido. Pero es interesante que él dice, yo no sé lo que me está esperando, excepto estas cosas que me esperan, cadenas y aflicciones. Y cuando seguimos a Cristo, a veces eso es lo difícil. Nosotros a veces quisiéramos tener todo el plan de Dios para que nosotros supiéramos lo que va a venir en camino. Pero creo que no debería ser así, porque si yo supiera lo que viniera en 2 años, puede ser que me da miedo, que no quiero avanzar. La idea que no sé el futuro me causa hacer algo, descansar en el plan de Dios y su voluntad siendo hecha en mi vida. En vez de decir que mi voluntad sea hecha, si Él me hubiera dicho, esto va a pasar, yo sé el futuro, yo pienso que puedo vivir mejor si supiera todo lo que venga, y sabemos en un sentido lo que venga. Cristo va a regresar. Si somos creyentes, vamos a estar con Él para siempre. Él no va a decirnos exactamente cómo ese proceso va a suceder. Pero podemos decir lo que nos espera. Podemos decir que vamos a encontrar aflicciones. Puede ser que pasamos por cosas difíciles, pero Él no nos da toda esa información. Y entonces eso nos causa decir, oh Dios, venga lo que venga. Porque Él dice en el texto, además de eso, ¿qué? Pero en ninguna manera estimo mi vida más como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Dónde está puesto sus ojos? En su Dios y en el ministerio que Él tiene. Sus ojos no están puestos en Él mismo. No está pensando en, ¿qué va a suceder mañana? ¿Qué va a pasar? Puede ser que estoy en cárcel en este lugar o me va a hacer, voy a encontrar aflicciones en otros lugares o persecución. No, mis ojos están puestos en lo que Dios me ha llamado a hacer. Eso es tan interesante porque en un sentido eso está ayudándole a caminar más livianamente. Y a veces nosotros pensamos el opuesto. Si yo supiera todo, yo caminaría más con manera más ligera. Pero Él ya está diciendo, yo no sé lo que voy a encontrar. Sé que es aflicciones, pero eso de sin saber me causa poner mis ojos donde deben estar puestos. En mi Dios. En mi Dios. Que yo sé que yo quiero terminar esta carrera que Él me dio. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia. Yo estoy listo para perder mi vida, para morir a mí mismo. ¿Por cuál propósito? Por el propósito del Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es algo a donde puede ir más cerca la aplicación para nosotros. Si eso es la manera que nosotros pensamos en vivir. Si estamos listos para que Dios traiga lo que sea en nuestras vidas, sabiendo lo que viene en seguir a Cristo, que Él dice que si usted me sigue, va a seguirme en mis aflicciones. Y que Pablo casi dice lo mismo. Entonces la pregunta es si nosotros estamos listos para morir a nosotros mismos. No pensando en, como Él dice, en mi vida como valiosa para mí mismo. Pero con fin que gente entienda el Evangelio. Si somos creyentes, eso es una pregunta para nosotros como iglesia, como empleados, como gente viviendo en este mundo en Honduras, que Adam acaba de orar por Honduras y orar que nosotros tendremos más gente que conocen a nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que Pablo quería. ¿A dónde iría? ¿A Jerusalén?
Lo que hemos visto en todo Hechos, el proceso de él yendo y debatiendo en las sinagogas, anunciando el evangelio. Su deseo era no por su propia vida, pero que él tenía la vida para hablar de su Dios. Y para mí mismo, eso es una buena pregunta. Con mis vecinos, con mis conocidos, con mis amigos que no son creyentes. Mi deseo es hablarles del evangelio. Que Él me ha dado vida hoy para hablar de las buenas nuevas de Cristo. Que estoy asombrado porque mis ojos se abrieron nuevamente hoy. Que me ha dado otro día para hablar del evangelio. Y a veces tengo miedo de decirlo. A veces es como, ¿qué hace usted? Soy misionero. ¿Qué hace? Soy pastor. Y a veces gente se cae ya es pastor. O a veces entra en cosas raras que ha sucedido en aviones y en aeropuertos y cosas así. Me empiezan a preguntarme cosas raras de la Biblia. Como yo soy, como él que debe dar respuesta a cualquier cosa. Y a veces es como, yo no sé, pero yo sé algunas cosas. Que sos pecador, que no merece gracia, pero Cristo murió para que pudiera ser salvo. Y puede ser que usted mismo piensa, no, pero a veces mis vecinos o conocidos me preguntan cosas que no sé la respuesta. Y está bien decir, yo no sé, pero también decir lo que sí sabe. Que Cristo es suficiente. Que Cristo es el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el que ha venido para salvar a la gente. Y debemos orar por ellos. Y estar orando por su salvación, buscando manera para anunciar el evangelio, perder nuestras vidas para lo demás. Aunque es difícil. Nos va a costar tiempo. Nos va a costar a veces finanzas. A veces nos va a costar cosas que queremos hacer con nuestros días. Pero parece aquí que Pablo no vea esas cosas como cosas que está interrumpiendo sus planes. Él lo vea como oportunidad de hablar de las buenas nuevas del evangelio. Que Él quiere anunciar esta cosa porque quiere que gente supieran eso. Y es interesante que Él tenía firme en su plan. Y eso es el último punto. Él estaba listo para mantenerse firme en la palabra de Dios. Aunque vino cosas difíciles. Mire versículos 26 y 27. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de Dios, de todos. ¿Qué está tratando de decir? Había gente diciendo que él ha hecho ciertas cosas. Hay gente que están culpándole, diciendo que él ha actuado mal. Pero él dice en versículo 27, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Estaba firme en la palabra de Dios. Y lo que Dios estaba haciendo, no se movía sobre los sentimientos de los demás. Él anunciaba la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Aunque gente quería escucharlo o no escucharlo. Él estaba listo para dar testimonio de su Dios. Y eso me causa preguntar a nosotros mismos si nosotros tenemos esa misma firmeza en la palabra de Dios. Que estamos listos para anunciarlo. Y saber que la obra de cambiar gente no es nuestra, es de Él. Pablo quiere terminar su ministerio en la idea de ser fiel a su Dios. Él me dio esta cosa, entonces lo voy a hacer. Pero Pablo mismo reconoce que él no puede cambiar ni un judío, ni un griego, no causar crecimiento, pero es Dios. Entonces yo me mantuvo firme, es lo que él está haciendo, declarando todo el propósito de Dios, aunque a algunos no le gustó, aunque gente dijeron que
la sangre de otros estaba sobre mí por lo que estaba anunciando. Él estaba listo a decir, pero yo tenía que darles todo el propósito de Dios. Y hay una aplicación allá. Hay gente que puede decir que anunciar todo lo que la Biblia enseña a veces va a encontrarse luchando con cómo va la cultura hoy en día. Cosas de homosexualidad, cosas de transgénero, cosas así. Y gente va a decir, no, pero si usted dice que eso es pecado, la gente va a tener mala autoestima y ellos van a morir y por eso es culpa, es sobre ustedes. Pero no es la verdad, tenemos que anunciar la verdad porque la verdad es la verdad y la verdad es lo que va a liberar a esa gente, aunque no se siente. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es suficiente y útil y va a hacer algo que Dios usa. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mi ministerio ha sido para el pueblo. Mi ministerio ha sido basado por amor de la palabra de Dios. Mi ministerio era uno de morir a mí mismo. Pero ¿sobre qué? Sobre manteniéndome firme en anunciar todo el propósito de Dios. No agarrando cosas y escondiendo, pero dando toda la palabra de Dios. Y eso es algo que quiero aplicar a nosotros. Si nosotros tenemos esa misma idea, que queremos, que no nos da palabras que queremos escuchar, que no está rascando nuestros oídos semana por semana. A veces cuando llegamos a escuchar prédicas, su pastor incluido, a veces digo, sería bueno que esta hermano o hermano escucha esto. O me gustan ciertas partes de esta prédica, rascando mis oídos. Pero esa parte cuando me habló duro no me gustó, entonces yo voy a dejar eso a un lado. No, todo el propósito de Dios lo voy a anunciar. Y eso es lo que ustedes como congregación deben pedir de sus pastores. Que aunque es incómodo a veces decir cosas que nos enfrenta, que el propósito es anunciar lo que la Biblia enseña. Porque no es lo que Aarón piensa, o lo que Rudy piensa, o lo que Adam piensa, o lo que cualquier pastor de visita piensa. Es lo que las Escrituras nos agarra y nos dice, deben enseñar esto. Pablo dice, te dio todo el propósito de Dios. Y eso es lo que debemos querer para crecer en conocimiento de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias que nosotros podemos ver cómo Pablo vivió entre la iglesia en Éfeso. Oh Dios, ayúdanos a aprender de Pablo como él apunta a ti, a nuestro Salvador. Sabemos que Cristo mismo estaba listo para morir a él mismo, que él vino a cumplir el propósito que tú por lo cual tú has enviado a él a venir. Y también, oh Dios, sabemos que Pablo era un humano y falló en varios tiempos, porque no es Cristo. Entonces, oh Dios, ayúdanos a aprender de Pablo como ejemplo, pero también para que nosotros podamos entender que las cosas buenas en Pablo eran por la obra del Espíritu Santo en él. Y ayúdanos, oh Dios, pensar cómo nosotros podemos morir a nosotros mismos para amar a nuestro prójimo, para amar a los alrededor de nosotros, para que ellos puedan escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Y oremos esto en nombre de Cristo. Amén.